eres el Rey, Dios. El Rey de nuestras vidas, papá. Rogamos, Señor, que tú seas ocupando, Dios, en cada uno de mis hermanos, Señor, el lugar que te corresponde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego, papá, que tú quites, Señor, de todo corazón la displicencia, las motivaciones incorrectas de estar aquí. Y ordenamos a nuestra alma: bendice al Señor. Bendice al Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no te distraigas, no busques los deseos engañosos, toda displicencia, toda motivación incorrecta sea desarraigada de los corazones en esta misma hora, Señor. Que no haya nada que estorbe, Dios, todo lo que tú estás haciendo, papá, en la vida de mis hermanos, Señor, desde que comenzó esta reunión, papá. Si algunos, Señor, no han podido captar, Señor, lo que tú estás haciendo, Dios, sea quitada toda roca, sea removida toda piedra que impide que tu milagro se produzca en los corazones, papá. En el nombre de Jesús, Señor, toda creencia de que en los hombres está la bendición, el milagro, el consejo, echamos por tierra, Señor, todo evangelio distorsionado, Dios. Todo resabio que haya quedado en nuestra alma, papá, que no nos impida, Señor, darte a ti el primer lugar, Señor. Sabemos que todo milagro, Señor, toda bendición, toda palabra que puede direccionar nuestras vidas, solo depende del poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Señor. No queremos distraernos, no queremos ser esa tierra que tiene espinos, que tiene piedras, sino queremos ser una tierra fértil, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Obra, Dios, sigue obrando en nuestros corazones. Te entronizamos, Señor, en nuestro ser interior, en nuestra mente, Dios, para escucharte solamente a ti, Dios, porque tú tienes palabra de vida para nosotros. Amén y amén. Dale un aplauso de honra a aquel que realmente la merece. Amén. Gracias, Señor. Tome asiento, querida familia. Buenas noches a todos. Los niños pueden ir pasando a su aulita, que los están esperando. Y los más grandecitos, ponemos en silencio los celulares, los apagamos. Yo creo que el presidente no va a requerir de ninguno de ustedes en este momento, así que apague su celular, póngalo en silencio, porque vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios porque ya está entre nosotros
Samuel Moreno Guzmán, el bebito de Andrés y Tati. Fuerte el aplauso para la familia. Yo ya estoy orando por el líder de jóvenes de ese niño en un futuro. Salió un mes antes, así que imagínense. Dios es bueno, amén. Queremos poder avanzar, completar la palabra que habíamos iniciado el domingo pasado, amén. No voy a preguntar quién estuvo o no estuvo el domingo pasado, pero vamos a ir haciendo un pequeño recorrido sobre lo que estuvimos recibiendo de parte del Señor. Lo cierto es que este libro de Segunda de Pedro está direccionado, apunta a tres tipos de hermanos o de cristianos. El primer capítulo, que es el que vamos a estar analizando en esta noche, como lo recordarán algunos del domingo pasado, tiene que ver con aquellos que buscan tener un crecimiento constante. Diga conmigo, crecimiento constante. Y los otros dos grupos tienen que ver con maestros, ¿sí? Si usted ve en el segundo capítulo, habla de maestros corruptos. Y el tercer capítulo apunta a maestros que habían distorsionado el evangelio, ¿sí? O sea que está dirigido no a personas nuevas que recién se convertían, sino que si eran maestros tenían sus años de congregarse, de aprender, estaban en una posición de enseñar. Sin embargo, había corrupción en sus corazones. Había en otros esto de incorporar cuestiones distorsionadas al mensaje original de Cristo. Amén. Hablamos de que en el mundo, teniendo en cuenta esto, justamente podemos encontrar a la iglesia, vamos proyectando, como una situación entre momentos extremas, ¿sí? La actualidad de gran parte de la iglesia en el mundo. Vamos con la primera parte, Infobae, los 10 países más peligrosos del mundo para los cristianos. Lo que me interesa acá, bueno, esto es una publicación que Infobae toma de la lista mundial de persecución del 2024, ¿sí? O sea que son datos fresquitos. Hay en el mundo actualmente 365 millones de cristianos que son perseguidos. Es decir, que 1 de cada 7 hermanos en la fe sufre persecución ahora, en el 2024, ¿sí? Está experimentando este tipo de situaciones la iglesia cristiana. Avanzamos. Fíjense en ataques a iglesias. En el 2023 avanzamos un poquito más. De 2.110 aumentaron a 14.000. Cristianos obligados a huir de su hogar o de su país. De 139.000 hubo una escalada en el 2024 a 295.000. Y ataques a hogares y a empresas cristianas de 6.000 pasaron al 2024 a 27.000. Hay una clara escalada de violencia en contra de los hijos de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia de principio de siglo, sino que estoy hablando del año 2024, ¿sí? Sigamos otra vez. La otra cara de la moneda, la otra parte de la iglesia en el mundo, podemos ver las siguientes estadísticas. Le explico un poquito cómo se lee esto. El primer grupo dice cristianos que acuden a la iglesia. El grupo de barras del medio, cristianos no practicantes. Los otros son sin religión y los otros los que no contestaron la encuesta. Abajo tenemos a Suecia, que solamente el 9% de los cristianos congregan asiduamente. Y aquí que en esta estadística se tomó como que congrega asiduamente aquel que va al menos, aunque sea una vez al mes a la iglesia. Si no estamos hablando de todos los domingos. Se tomó dentro de esta gran minoría
para poder no tener estadísticas tan desastrosas, los que congregan aunque sea una vez al mes. ¿Por qué muestro estos países? Dinamarca, Suecia, Suiza, Reino Unido, fueron cunas de grandes avivamientos. Y fíjense que las barras del medio son mucho más grandes que las barras de la izquierda, ¿sí? Es decir, que son mucho más los cristianos que dicen ser cristianos pero que no congregan, o congregan una o dos veces al año, que los que están más o menos congregando un par de veces al mes. Gracias, Agus. Estos países que acabamos de ver que son nacidos protestantes, que sus leyes se fundamentaron en principios bíblicos, en su momento cuando nacieron y fueron testigos de profundos avivamientos y de envíos de misioneros a todas partes del mundo, comenzaron a gozar de una gran estabilidad y crecimiento económico. De hecho, son los países más prósperos del mundo. Son los países donde las personas tienen un estándar de vida superior al resto de la humanidad, de cuna protestante, de bases bíblicas en sus leyes, pero es como que la comodidad les jugó en contra. Como les dije, estos son hijos de misioneros que han andado por el mundo levantando iglesias, inclusive en Argentina, pero hoy en día sus nietos y bisnietos decidieron disfrutar la vida, si usted por ahí en la hora del almuerzo en mi casa ponemos videos sobre Suecia, sobre Suiza y paisajes y ciudades hermosas, perfectas. Y la gente que vive ahí, cristianos, descendientes de misioneros que han recorrido el mundo, hoy decidieron disfrutar la vida. Fíjense en esta gran dicotomía. Por un lado, la iglesia profundamente perseguida y asesinada, y por otro lado, la iglesia cuyos herederos están disfrutando de las bendiciones que les produjo el hecho de haber sido participantes de avivamiento y de grandes tiempos de envío de misioneros a todas partes del mundo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos que estar atentos, porque hace un tiempo atrás había escuchado que esto que se está viviendo en Europa se está trasladando a Estados Unidos y que este dormitar espiritual está afectando a las iglesias de Estados Unidos hacia abajo. Entonces tenemos que estar atentos a no caer en ese engaño que el enemigo está trayendo, ¿sí? Por un lado, la persecución te hace a que busques más de Dios y te aferres más al Señor. Los tiempos de presión y de crisis hicieron que la iglesia creciera más. Lo vimos en la iglesia primitiva. Las grandes persecuciones, los grandes mártires hacían que la iglesia se multiplicara y se extendiera. La estrategia ha cambiado. La comodidad, el hecho de vivir en un país próspero implica olvidarnos del Señor. Amén. Y un poco de esto habla el libro de Segunda de Pedro. Estas diferencias que podemos encontrar en la iglesia, estos dos extremos, y que claramente la diferencia está en cuanto conocemos de Cristo, un poco como iba dirigida la coordinación de este día. Entonces, por eso me gustaría que podamos profundizar acerca de lo que Pedro, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo, a través de la pluma de Pedro, tiene para enseñarnos en esta noche. ¿Cuántos me van a seguir? Levante su mano. Amén. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegares a ser partícipes con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, deseo de cuestiones carnales, ¿sí? Así también vosotros poned con toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia virtud, a la virtud afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas, esta lista, esta escala de Dios, como yo le puse, usted le puede cambiar el nombre, pero son 8 cualidades que no deben faltar, porque si estas cosas, esta escala que acabamos de leer, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, se han olvidado de dónde Cristo los trajo. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque así os será dado ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto siempre habré de recordaros estas cosas. Fíjense en qué importante que Pedro hace mucho énfasis en esta escala. Aunque seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente. Pues considero justo mientras estoy en este cuerpo, despertaos con recordatorios. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Claramente, a ver, veamos, proyectemos ese versículo. Yo traje una versión que es la versión de España de estos primeros versículos. Ahí está en el Power, el que sigue. Me interesa mucho poder iniciar analizándolo desde esta versión. Esta es 2 de Pedro 1.3, la palabra España es la versión y dice, avancé un poquito más, ahí está. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo necesario para una vida plenamente piadosa mediante el conocimiento de quien nos llamó con su propia gloria y potencia. Dejámonos proyectado a eso. Y acá hay una relación entre vida plena y conocimiento. En el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, vida plena va de la mano del conocimiento pleno. Vida plena va de la mano del conocimiento pleno. Por lo tanto, si vos tuviste un encuentro con el Señor en algún momento de tu vida, pero vos reconoces, entendés, te das cuenta que tu vida no está siendo la vida que acá dice que yo tendría que tener por haber conocido al Señor, es porque ¿qué está faltando? Conocimiento pleno. Si no estás teniendo una vida plena es porque estamos flojitos de papeles en cuanto a conocimiento pleno. Amén. Haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo en la década del 80, del 90, no significa que haya un conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Apenas pudiste conocer un pequeño vislumbre de lo hermoso y maravilloso que es Cristo. Amén. Pero como dice al principio el apóstol Pedro, Cristo
a través de la cruz nos posiciona en un lugar de libertad para que nosotros podamos enfocarnos en conocerle de una manera más profunda. Obviamente que alguien que no conoce a Cristo está todavía encadenado, está ciego, no puede acercarse a Dios. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, somos posicionados, no es que somos llevados a empujones a conocer a Cristo, sino que Él nos dice, bueno, acá está, te di la libertad que conquisté en la cruz, ahora tenés todas las posibilidades, tenés la capacidad de conocerme. Cristo nos hace potenciales a una vida en plenitud. Amén. Vida plena va de la mano de conocimiento pleno, nos está diciendo Pedro. Entonces, tenemos que entender que tenemos que enfocarnos, tenemos que dedicarnos, tenemos que organizarnos. Y acá Pedro usa otra palabra. Fíjense que él dice en el versículo 5, así también vosotros poned toda diligencia, dice Pedro. ¿Qué le está diciendo? Todas las energías aplíquenla a esta escala, la escala de Dios que vamos a ver ahora. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento pleno. Porque llegando al conocimiento pleno de Cristo vamos a tener la posibilidad de disfrutar una vida en plenitud. Amén. Que la vida en plenitud no significa mayor cantidad de bienes materiales, sino disfrutar lo que tengo, porque lo tengo al Señor, que es eterno y es lo principal. Amén. Lo vimos recién en las estadísticas. Los países más prósperos del mundo, que fueron cristianos en su momento y testigos del gran mover del Espíritu Santo en Europa, hoy en día la comodidad, el disfrutar de grandes cantidades de bienes, los ha llevado a un dormitar espiritual. Amén. Entonces, conocimiento pleno y vida plena van de la mano. Irineo de León dijo, Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No para que cada día estemos sufriendo, renegando, enojados, tristes. Amén. Esa no es la vida que Dios vino a darte. Y aquí, si no la estás disfrutando, no es que Dios está fallando, no es que su palabra falla, sino que tenemos que prestar más atención. Acá Pedro dice, en el versículo 5, poned toda diligencia, aplicar todas sus energías en equiparse con estas cualidades que vamos a ver en esta noche. ¿Cuántos me están siguiendo? Levante su mano. Bien. Tenía un amigo en Mendoza, un amigo de esos que los ves en las vacaciones de verano. Cuando yo le decía, bueno, vamos a la pileta, dale, dice, con toda la furia. Vamos al centro, toda la furia. Y esa era la muletilla de toda la furia. ¿Qué quería decir él? Vamos a hacerlo con todas las energías, con todas las ganas. Y lo que le planteaba era toda la furia. Pedro lo que le está diciendo a los discípulos que están escuchando estas palabras, pónganle toda la furia a conocer, a profundizar y a practicar esta escala de valores, esta escala de comportamientos que no va a ser otra cosa más que llevarlos a conocer plenamente a Cristo. Amén. Y otra palabrita que está ahí entre medio es la palabra mediante. ¿Qué significa mediante? Es el medio o la manera. Mediante es el medio o la manera. O sea, que nos está diciendo que para llegar a una vida plena, la manera, el medio que Dios utiliza es el conocimiento pleno de Cristo Jesús.
el medio o la manera en la que vamos a gozar de esa vida plena es un mayor conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y cómo podés garantizar que podés alcanzar este conocimiento pleno, que también lo habla Pablo, lo compartió Ezequiel recién, y es con el versículo que quería cerrar la palabra, pero de 10. Pablo también habla de que todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para conocerle más a Él. Imagínense si Pablo entendía que necesitaba conocerlo más a Cristo después de todo lo que había entregado por el Evangelio, ¿cuánto más nosotros? Amén. Conocimiento pleno, vida plena. Pablo dice con toda la furia, el mendocino básico, pero acá dice con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Añadir, habíamos dicho que ¿qué significaba ese añadir? Es un progreso moral, un progreso hacia la santidad. Y en este caso aplica, el añadir es un progreso hacia ese conocimiento pleno de Cristo Jesús. El añadir es la misma palabra que se utiliza para describir el avance de un ejército hacia un objetivo determinado. Entonces, a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Entonces, ¿qué está diciendo cuando nos dice añadir? Es el avance de un ejército hacia un objetivo determinado. ¿Y cómo cree usted que avanza un ejército hacia un objetivo? Con una estrategia, atentos, entrenados, preparados, con armas, escuchando un lineamiento de un superior, escuchando las instrucciones del mando de inteligencia. No es que yo digo, bueno, sí, tengo fe porque creo en Dios y le voy a añadir virtud, y tengo una virtud porque escribo rápido en las redes sociales o... No. Esto tenemos que conocer qué implica fe, qué implica virtud, para saber si estoy añadiendo o no, porque esta es la fórmula, la ecuación matemática que nos va a garantizar que aplicándola a nuestras vidas vamos a llegar al conocimiento pleno de Cristo. Tenés la libertad. Cristo consiguió aquello que nosotros no podíamos conseguir para que nos ocupemos de lo que sí nos podemos ocupar. Amén. ¿Cuántos responsables hay aquí? Y va a aplicar esta formulita. Amén. Bueno, vamos a la primera, dice la fe. ¿Por qué viene en forma de lista? No sé si usted se habrá dado cuenta que el fruto del Espíritu en Gálatas también es una lista. En Timoteo hay otra lista de cómo tiene que ser el hombre de Dios. Porque en la antigüedad, en esa época, no existían cuadernos, no existían lapiceras, ¿sí? Libros solamente tenían las personas más poderosas, más pudientes. Entonces, cuando se enseñaba algo importante, se lo enseñaba en manera de listas para que el que escuche pueda grabárselo con mayor facilidad. Entonces, de acuerdo a esta estructura de elementos que conforman la escala de Dios, nos está diciendo que era realmente importante que todos los cristianos de la época pudieran conocerla y grabársela. Recuerden, no tenían cuadernos, o sea que no tenían cómo tomar apuntes para después recordarse lo que se había enseñado. Primero comienza con la fe. Decirle al que está a tu lado, todo arranca con la fe. Y acá la fe, Pedro está haciendo referencia a la convicción de que lo que Jesús dijo y enseñó es verdad. Eso es fe. Por supuesto, no podemos crecer en nuestra vida espiritual si no tenemos esa base básica, elemental. Convicción de que todo lo que Jesús dijo y quedó plasmado es verdadero. Eso es fe. Es entregarnos por completo a las demandas que dicen acá. Eso se refiere con fe en esta porción de la palabra de Dios.
es la certeza incuestionable de que todo camino que va dirigido hacia la paz y a la felicidad comienza aceptando la importancia de la palabra de Dios. Eso es fe, convicción de que lo que enseñó Jesucristo es verdad, que sus palabras son verdad. Fe implica la certeza de que su palabra es el puntapié inicial para alcanzar la paz y la felicidad. No como se enseña ahora el coaching, no como se enseña ahora alcanzar tu máximo potencial para ser feliz, para ser una persona completa. La base está siempre en la palabra de Dios. Si en una congregación se enseña algo fuera de la palabra de Dios, motivación personal o algo parecido a todo lo que está de moda, ese es un mal inicio, un inicio incorrecto, un inicio que no lo respalda a Dios. Fe, dice Pedro, es la convicción de que la palabra de Dios es verdadera y que es la sustancia, la base que inicia todo camino hacia la paz y a la felicidad de una persona. Amén. De hecho, los grandes problemas de las personas y de los cristianos comienzan cuando tomamos decisiones, yo lo he hecho en algún momento, de espalda a la palabra de Dios. Entonces, cuando tomás una decisión y organizás tu vida sabiendo que estás haciendo lo incorrecto conforme a lo que dice la palabra de Dios, te aseguro que tarde o temprano vas a cosechar tristeza, problemas, conflictos, etc. La palabra de Dios es la base. Amén. Pero a esa base, a la fe, hay que añadirle, o sea, avanzar como un ejército hacia el objetivo, de manera estratégica, de manera enfocada. ¿Qué hay que añadirle a la fe? Virtud. La palabra virtud se traduce como excelencia, y es aquí que la palabra virtud tiene dos sentidos posibles. El primer sentido tiene que ver con una excelencia operativa, una excelencia al momento de manejarme en la vida. Acá virtud significa ser buenas personas con los que me rodean, ser buen amigo, ser un buen ciudadano. Eso es virtud. Eso es una persona virtuosa. Pero también virtud tiene que ver con coraje. La primera es arete, virtud de excelencia operativa, y con acento en la E, arete significa coraje. Diga conmigo, coraje. Pero no cualquier tipo de coraje, sino aquel coraje que tiene que ver con la imagen de alguien que está dispuesto a perder su vida por el Evangelio. El coraje que se ve en una persona que está dispuesta a no negociar la palabra de Dios. A ese tipo de coraje se refiere. Y podemos observar en las personas que han fallecido y que lo han perdido todo en el 2024, en el mundo, como vimos las estadísticas de las persecuciones que hubieron el año pasado. Yo creo que ahí muchos hermanos vivían esta escala de Dios, porque muchos han perdido su vida sin importar el hecho de no tener que negar a Jesús. Es decir, fue más importante no tener que negar a Jesús a su propia vida. Amén. Entonces, a la fe, virtud. ¿Qué más sigue? Y a la virtud, conocimiento. Hasta aquí podemos decir que aquellos que vivan su vida de esta manera, va a ser claramente identificable en ellos a quién sirven y por quién viven. Amén. Aquel que viva su vida con fe, virtud y conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento?
es la suma de dos palabras, Sofía y Gnosis con G inicial. Sofía es sabiduría, es saber lo que Dios dice para cada circunstancia de la vida cotidiana. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que la palabra de Dios nos instruye en muchos temas. ¿Quién más nos puede instruir sino aquel que nos creó? ¿Quién más o quién mejor conoce la psique humana sino aquel que la puso ahí en la mente del ser humano? Entonces usted, si lee la Biblia, se va a dar cuenta que hay instrucciones de cómo relacionarnos, de cómo enamorarnos, de cómo gestionar la relación con un jefe, con un empleado. Hay consejos para muchas situaciones de la vida. Eso es sabiduría, conocer lo que Dios dice para cada instancia de nuestra vida cotidiana. Y gnosis, que es la segunda parte de conocimiento, es la habilidad de aplicar la sabiduría a nuestro andar cotidiano. Sabiduría, gnosis. Sabiduría, conocer los consejos de Dios para todas nuestras relaciones y nuestro andar cotidiano. Y gnosis es tener la habilidad de agarrar esa sabiduría y usarla para tomar decisiones, para moverme en la vida. Acá dice, conocimiento que le permite a una persona decidir rectamente, actuar honorable y eficazmente en las circunstancias de la vida cotidiana. La sabiduría más la aplicación de esa sabiduría es el conocimiento que Pedro nos está mencionando en su palabra. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos varios ejemplos en la palabra sobre gente aplicando conocimiento, sabiduría y gnosis. El domingo pasado habíamos hablado de José trabajando en la casa de Potifar, y cuando Potifar se va, su esposa lo comienza a seducir y Pedro aplicó conocimiento rápidamente, porque en esa situación hay que escapar. Pero también tenemos el rey David. Antes de ser rey, ¿cuántos conocen la historia del rey David? El Señor lo había ungido para ser rey de muy pequeño. Llegó a la casa del rey actual, de Saúl, y en un momento Saúl le agarra bronca, odio, envidia, lo comienza a perseguir, y en esa persecución David tiene la oportunidad de matarlo a Saúl. Saúl entra a una cueva para hacer sus necesidades y ahí estaba David y sus hombres escondidos. Sin embargo, ¿qué dijo David? No voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Le cortó un pedacito de la capa. Cuando Saúl se alejaba, lo llamó, le mostró, y ahí Saúl se arrepiente y reconoce que va a ser un gran rey para la nación. Amén. ¿Qué hizo David? Aplicó sabiduría y gnosis. Sabiduría a una situación determinada que él podría haber errado, podría haberlo matado y hubiese comenzado un reinado con una muerte, con un asesinato. Y no sabemos qué otra cosa podría haber pasado. Sin embargo, fue sabio y eso le valió poder heredar un reino como corresponde. Amén. Vamos a, ¿qué le sumamos al conocimiento? Dominio propio. Y aquí nos habíamos quedado el domingo pasado. Dominio propio, hay una definición que me gusta que dice, es la habilidad de tomar las riendas de uno mismo. Es la habilidad de tomar las riendas de uno mismo. Recuerdo en unas vacaciones en Córdoba, había un caballo que lo alquilaban para subirse. Y no tuvimos la mejor idea nosotros. Febe tenía 4 años. La subimos a Febita al caballo, pero bueno, yo me quedé con las riendas. Entonces la llevamos, hicimos todo un recorrido, una vuelta a la manzana. Cuando estábamos llegando nos faltaban 10 metros para entregarle el caballo
al señor que nos había alquilado, viene un auto de atrás y el tipo estaba apurado, nervioso, no sé qué le pasaba, pero tocó bocina. Entonces el caballo saltó y la expulsó a Febe. Ahí yo casi me sacó el brazo el caballo porque tenía yo las riendas y Cari pudo agarrarla. Pero bueno, no sé por qué Febe ahora no le gustan los caballos. Pero dominio propio es eso, tener las riendas, el manejo, el control de tu propia vida. Dominio propio es la capacidad, la habilidad de dominar tus pensamientos, tus impulsos, tus deseos, que muchas veces van en contra del deseo de Dios para nuestras vidas. Dominio propio, hay una definición que da el pastor Andrés Speaker, que él dice, dominio propio es poder manejar aquello que me toca manejar a mí, aprender a controlar lo que yo puedo controlar sin intentar controlar lo que a Dios le toca controlar. Dominio propio es controlar lo que a mí me toca controlar. Esto de la escala de Dios nos toca a nosotros, porque Pedro comienza diciéndole, pongan todas las ganas, el enfoque, la actitud a esto que vamos a ver ahora. Y ahí larga. Y cuando termina de nombrar cada uno, dice, porque si estas cosas, ya la escala completa, está en vosotros y abundan, o sea que no hay que ser escaso, no hay que, bueno, virtud significa esto, creo que viene por este lado, y bueno, conocimiento, no. Tener un conocimiento total y pleno para que lo puedas practicar día a día, tenemos que abundar, dice Pedro. Amén. Entonces, aprender a controlar lo que yo puedo controlar. ¿Qué puedo controlar yo con la libertad que Cristo me da? Conocer cada uno de los escalones que componen la escala de Dios. Amén. Los 8 elementos que componen esta escala. Y dejar que Dios controle aquello que yo no puedo controlar. Lo que la gente dice de mí, mi futuro, todo aquello que yo no puedo controlar, descansar en el Señor y ocuparme de lo que sí puedo. Porque si no, ¿cuál es la consecuencia de querer controlar aquello que no puedo controlar? De dominar todo aquello que puedo y no puedo. La ansiedad que te lleva al estrés y el estrés que te lleva a la depresión. Amén. ¿Estamos todos acá? Entonces estamos en dominio propio. En cuanto al dominio propio, Aristóteles dice que hay 4 estadios con respecto a este tema, o 4 tipos de personas con respecto a esto del dominio propio. Por un lado hay 2 extremos. Cuando la pasión domina completamente a la razón, cuando la pasión está desenfrenada, que no la podemos parar con nada, y domina completamente a la razón, a eso se llama concupiscencia incontrolable. Concupiscencia incontrolable. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo de satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Es la intención de satisfacer los deseos de la carne. Entonces hay personas que tienen una concupiscencia incontrolable, que la pasión los domina, ¿sí? Y no pueden detenerse, sabiendo que están autodestruyéndose, ya sea por cuestiones sexuales, de adicciones. Esa persona es uno de los 4 grupos. El otro extremo es cuando la razón tiene de esclava absoluta a la pasión. Cuando la razón aplasta a la pasión, eso es perfecta templanza. Perfecta templanza. Tenemos los 2 extremos, ¿sí? Y entre medio está una especie de conflicto interno entre pasión y razón, que cuando prevalece la pasión, eso se llama lascivia o concupiscencia.
Ninguna de las dos domina, pero prevalece un poquito la pasión de vez en cuando. Eso es la concupiscencia. Pero cuando hay esta fricción y tenemos este conflicto interno entre dar rienda suelta a esos deseos pecaminosos y la razón prevalece, eso es el dominio propio, dice Aristóteles. Amén. Me pareció oportuno porque va de la mano de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No me juzgue porque estoy usando a Aristóteles. Santiago 1:14, para que me crea. Vamos a... Esta Biblia no tengo... Ahí está. Vamos a ir del 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, que el pecado es decido dar rienda suelta a mi deseo, póngale a usted el deseo que quiera, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces, en esto tenemos gente que lo manda directamente la pasión, otros que la razón logra imponerse. Lo cierto es que el dominio propio tiene un trabajo, por un lado el Espíritu Santo y por otro lado nuestro propio esfuerzo y búsqueda de consejo y de apoyo de otro hermano. ¿Por qué digo esto? Porque en Gálatas el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Mientras que en Pedro, lo estamos viendo en este momento, Pedro dice, esfuércense en cultivar estas cualidades y nombra al dominio propio. ¿Sí? Por eso es Espíritu Santo y nuestro propio esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano si me están siguiendo. ¿Vamos bien con el tiempo? Y ahora sí vamos a entrar a lo que no vimos el domingo pasado. Paciencia. Pero no es la paciencia que usted, amada hermana, cree. Paciencia es traducido acá como firmeza. Ejemplos bíblicos del significado de paciencia lo tenemos en Santiago 5:11. Publiquemos, veamos qué dice Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos habla de Cristo y nos habla de Job. Job soportó grandes sufrimientos sin apartarse de Dios. La paciencia tiene que ver con firmeza y tiene que ver con soportar. Por otro lado, otro ejemplo es Pablo. Sí, pero no vamos a leer. En 2 Corintios es donde Pablo en el capítulo 11 comienza a nombrar que sufrió naufragio, persecución, hambre, desnudez, lo quisieron apedrear, un montón de situaciones. Sin embargo, se mantuvo derechito a tal punto que dice al final de sus días: he alcanzado la corona, he peleado la buena batalla. Se mantuvo firme, soportó. Firmeza, paciencia, soportar. Y Jesús también soportó. En Hebreos, con respecto a Cristo, dice que por el gozo que tenía por delante soportó la cruz, despreciando la vergüenza. A eso se refiere la palabra paciencia, firmeza, soportar en distintas circunstancias que nos tocan atravesar. Enfermedad, pérdida de un ser querido, alguna pérdida material o un problema económico. Esto tiene que ver con situaciones, con circunstancias, no que son el fruto de una mala decisión que tomé,
sino aquellas circunstancias que vos ves en una persona que sirvió a Dios toda su vida, que le fue fiel y sin embargo le aparece una enfermedad terminal y vos decís, ¿cómo puede ser? No lo entendemos. De hecho, estas circunstancias a las que hago referencia se resumen con el título de un libro: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero son misteriosos los caminos del Señor, cómo Él trabaja. Amén. Lo vimos en Cristo, por lo tanto Él nos enseña con su propia vida el soportar. Es para edificación. La presión de estas circunstancias, de una enfermedad, de algún tipo de problema que nosotros no lo merecíamos, o que a los ojos de la sociedad, mira, tan bueno, trabajaba con los jóvenes, hacía esto en la iglesia, ayudaba acá y allá, y sin embargo le pasó esto. Ese tipo de circunstancias son diferentes situaciones que traen presión. ¿Y qué sucede con la presión? La presión pone en evidencia cuál es la sustancia que nos gobierna. La presión pone en evidencia los cimientos que tenemos. Y es Dios trabajando. Nuestra mente finita no lo puede entender. Sin embargo, son las maneras en las que Dios nos lleva a tener un conocimiento pleno del Hijo. Me ha tocado hablar con muchas personas con enfermedades muy graves y yo creí que le iba a llevar un aliciente, un consejo, una motivación, y fue todo lo contrario. Y fue todo lo contrario, porque es ahí en la presión, cuando nos pasan cosas que para nosotros son injustas, según la justicia del hombre, es cuando Dios trabaja en mayor profundidad. Es donde el Señor nos lleva a conocerle en mayor plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Paciencia, firmeza, soportar. Y Jesús tiene todo el derecho, porque Él aprendió. Aprendió a través del sufrimiento. A tal punto que en la cruz Él gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las maneras que Dios tiene para trabajar con nosotros son misteriosas. Al menos para nuestra mente finita, limitada, cargada de temporalidad y de cuestiones terrenales. Hoy las redes sociales nos venden una felicidad y una plenitud que es un completo engaño. Por eso cuando nos pasan cuestiones difíciles de entender, creemos que Dios se olvidó de nosotros. Amén. A esta paciencia y a esta firmeza hay que añadirle piedad. ¿Qué es la piedad? Significa devoción a Dios, reverencia a Dios, tener una vida que muestre nuestra relación con Él. La piedad es la actitud que nace de un corazón que está dispuesto a agradarle a Dios en todo. Eso es la piedad. Es el comportamiento, la necesidad que hay en una persona que implica querer agradarle a Dios en todo. Esto nos enseña Pedro, pero Pablo también lo refuerza. Pablo nos enseña que, y todo lo que hagáis, en Colosenses 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. La piedad implica que cada cosa que vos hagas en tu vida sea para agradarle al Señor y no buscando la aprobación de un hombre, de otra persona. Amén.
Fíjense en lo que dice Pablo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad para todo aprovecha. ¿Por qué comparará el ejercicio corporal físico con la piedad? Porque ambos implican disciplina. La piedad es importante, pero como todos los otros elementos que estamos viendo en esta ecuación, no surge de la noche a la mañana, sino que surge a medida que nosotros nos entrenamos, nos preparamos, profundizamos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Es la manera de aprender. Amén. Pero lo cierto es que ejercicio corporal implica disciplina, piedad implica disciplina, pero se impone la piedad porque trae beneficios ahora y para la eternidad. Amén. Afecto fraternal. Ya vamos terminando. Y vos que no querías ver más sumas algebraicas. Afecto fraternal. Afecto fraternal viene de la palabra Filadelfia, que significa amor entre hermanos, amor filial, amor familiar. O sea que no nos podemos llamar Filadelfia y andar todos peleados, con conflictos, que no voy a pagar el campamento, que sí lo voy a hacer. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. Y Pedro nos está diciendo, no puede faltar en la escala de Dios tu empatía, tu interés por el otro, tu amor por tu hermano. O sea, no podés tratar de sumarle, añadirle a la fe virtud, conocimiento, dominio propio si careces de eso. Amén. Entonces, amor fraternal viene de la palabra Filadelfia, amor entre hermanos. Y por último, el amor. Que el Señor Jesucristo nos enseñó bastante acerca de el amor. Vamos a leer Mateo 22, 37 y ya vamos terminando. Mateo 22. Todas son palabras de Jesús las que vamos a leer con respecto a esto. Esto es el gran mandamiento, ¿sí? Tenemos la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero también está el gran mandamiento. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Mateo 5, un poquito más atrás, capítulo 5. Por si fuera poco, esa tareita que nos da el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 43, y dice Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, amén, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestros padres que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos?
Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos, porque vuestro Padre celestial es perfecto. Es como que si el Señor Jesucristo se adelantó un poco a la escala. Y dijo, la perfección se logra por medio del amor. Amén. Dijimos que perfección, enseñamos en algún momento, viene de la palabra teleios, que significa perfección desde el punto de vista funcional. Algo o alguien es perfecto cuando hace aquello por lo que fue creado. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para ser imagen de Dios en la tierra. Por eso cuando amamos nos parecemos a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Querés ser perfecto? No puede faltar el amor. Bajo ningún punto de vista. Cierra la escala de Dios con el amor. Amén. Por eso es de suma importancia que encaremos la escala de Dios, como decía mi amigo, con toda la furia. Amén. Decirle al que está a tu lado esta semana con toda la furia. El domingo pasado había cerrado con un testimonio positivo, ¿sí? Que era esta historia, este testimonio más que historia, de los 5 misioneros que fueron asesinados en las selvas de Ecuador. Vamos a la que sigue. En el año 65, si no recuerdo mal. Perdón, 56. En Ecuador, en el 56, ellos tenían el llamado de Dios, estos 5 misioneros, de predicar a esta tribu, los Huaroni. Hicieron un primer acercamiento, llegaron con un avión, bajaron, algunos se acercaron, los Huaronis, y hubo un intercambio de objetos felices. El tema es que en esos días los Huaronis se reunieron y para ellos era todo un acontecimiento, estas 5 personas que habían llegado en este aparato extraño, y dijeron, bueno, no demos demasiada vuelta, sentencia de muerte. A los 5 días de llegado, estos 5 misioneros a esa playa, son fotos reales, fueron asesinados los 5 misioneros. Y lo hermoso de todo esto para mí fue un ejemplo muy acorde a esta palabra. Personas que entregaron su vida. Yo les leí el testimonio, ellos tenían armas de fuego y los mataron con lanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían haberse defendido tranquilamente, pero no quisieron asesinar porque ellos venían a mostrar amor. Estas son el tipo de personas que tienen total claridad con respecto a la escala de Dios. Son profesionales en la escala de Dios. No quisieron defenderse, fueron asesinados y esto dio fruto y dio mucho fruto. ¿Por qué? Porque 2 de las esposas de estos misioneros asesinados, lejos de enojarse con Dios como veíamos recién, lejos de increparle a Dios que hay circunstancias que estamos viviendo y que no las entendemos, ¿y por qué Dios me abandona? Imagínate las esposas de estos misioneros. Pasamos a la otra imagen. Ese que ven ahí con el avión es el hijo de uno de ellos, que cuando fue asesinado, él tenía 10 años. Su madre volvió a ese lugar a predicar el evangelio y todos los Huaronis fueron evangelizados para Cristo. Imagínense si sus esposas no hubiesen tenido un conocimiento pleno de Cristo, se hubiesen enojado con Dios. ¿Cómo me vas a dejar sin mi marido, con hijos chiquitos? Sin embargo, hicieron todo lo que cualquier persona de la sociedad normal hubiese hecho. Fueron al lugar
y predicaron y se ganaron a cada uno de esa tribu para Cristo. Inclusive aquellos que habían asesinado a sus maridos. Uno de ellos, Micaye, uno de los guerreros que lanzó las lanzas, se convirtió en un líder cristiano y predicador del evangelio. El hijo de uno de los misioneros, como lo ven ahí, sigue trabajando con la tribu. Y aquí que lo que no me faltó decirles el domingo pasado, ¿cuántos han escuchado de Billy Graham? Billy Graham fue un predicador que murió hace poco, que cada vez que predicaba, todos los canales de televisión del mundo contrataban los derechos para poder mostrar sus predicaciones, y al lugar donde él iba, iban millones de personas. ¿Qué hicieron las esposas de estos misioneros? Llevaron a los asesinos de sus maridos ya convertidos al cristianismo, y ante una multitud, en una cruzada de Billy Graham, estos indígenas pidieron perdón a la iglesia de Cristo por lo que habían hecho. Fíjense cómo los pensamientos de Dios, los planes de Dios, siempre van muy por encima de nuestros planes y pensamientos. Amén. Y quería terminar. Vamos, hay una película que se ha hecho con respecto o contando la historia esta de los 5 misioneros, ¿sí? Vamos con el otro y hoy quiero cerrar con un ejemplo negativo, ¿sí? Dijimos que la escala de Dios significa añadir, añadir, añadir. A la fe añadir virtud, a la virtud añadir conocimiento, al conocimiento añadir dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal y amor. Añadir, dijimos que significa o tiene que ver con la expresión de un ejército avanzando hacia su objetivo. Amén. Este fue un soldado japonés que en la Segunda Guerra Mundial se escondió en la selva. En vez de añadir, de avanzar con su pelotón hacia el objetivo que tenía, se escondió en la selva y he aquí que no se enteró que la guerra había terminado y se siguió escondido durante 30 años. Y esa es la noticia. Que Japón, después de haber soportado las bombas atómicas, después de haberse vuelto una potencia poderosa a nivel económico y tecnológico, unos cazadores lo encontraron en la selva y dijeron, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Y este estaba ahí, había hecho un par de cuevas, una casa en un árbol, por las fieras del campo. Y dice, no, estoy acá escondido por la guerra. Hacía 30 años que la guerra había terminado. Ahora quiero que usted esto lo lleve a su vida personal. ¿Cómo está su accionar de añadir? ¿Cómo está su comportamiento de ir añadiendo? ¿Está avanzando como un ejército hacia el objetivo de conocer plenamente al Señor? ¿O está escondido? ¿Le ha dado la espalda al objetivo del conocimiento pleno de Cristo y más o menos la está piloteando y viene por inercia los domingos? ¿Cómo está su vida con respecto al añadir? ¿Cómo está su intencionalidad de añadir? Amén. Póngase de pie y quiero que podamos estar reflexionando sobre esto último. Y como con Ezequiel estamos siendo direccionados por el mismo Espíritu, Filipenses 3, versículo 8, y dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como en pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Imagínense si las esposas de los misioneros se hubiesen regido por su propia justicia.
venganza hubiese sido la respuesta, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, paciencia, firmeza, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Amén. Me gustaría que podamos cerrar nuestros ojos y poder estar reflexionando sobre lo que el Espíritu Santo viene hablando a la iglesia. No se distraiga en estos últimos minutos en los que estamos reunidos como iglesia de Cristo. Y aquel que entregó su vida por nosotros es el principal interesado en mostrarse, en revelarse a tu vida, en darse a conocer. Si no estás teniendo una vida plena, es porque te está faltando conocimiento pleno de Cristo. Si has tenido o estás teniendo padecimientos que, según tu justicia, no tienen sentido, te animo a que confíes en Dios, porque sus planes son superiores a nuestros propios planes. Si la vida te ha mostrado una jugada que no tenías pensada, descansa en Dios, que Él es soberano y está por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Dios, que habla a nuestros corazones. Y sabemos que tu palabra